Muy buenos días, siendo las 8:46 del día 12 de agosto del 2025. Aprovecho la ocasión para darle la más cordial bienvenida a la 15ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. A los integrantes del mismo, así como los servidores públicos habilitados en materia de transparencia y protección de datos personales que nos acompañan, a la cual fueron previamente citados mediante convocatoria de fecha 11 de agosto del 2025. Le solicito al secretario técnico en este acto sírvase a tomar lista de asistencia de los miembros que integran el Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento. Gracias, Presidenta. En este acto procedo a tomar lista de asistencia para verificar quórum legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Isamar Cortés Hernández, presidenta suplente del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Roberto Arturo Márquez Lamarque, subdirector de Gobierno del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Víctor Hugo Delgado Sánchez, coordinador de directores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Presidenta, me permito informarle que hay 3 asistentes, por lo que existe quórum legal para sesionar esta 15ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali, tal como lo establece el numeral 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Baja California, Mexicali, Baja California. En virtud de que existe quórum legal, declaro formalmente iniciada la 15ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Secretario, le solicito dar a conocer el orden del día. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto primero, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Punto segundo, declaración de instalación de la sesión. Punto tercero, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto cuarto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200-587-250-00-441 solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto quinto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas correspondientes a las licencias y autorizaciones emitidas por la Dirección de Administración Urbana del 25 Ayuntamiento de Mexicali en el tercer trimestre del 2025 a fin de atender las obligaciones contenidas en los artículos 81, fracción 27 y 83, fracción 1, inciso G y fracción 4, inciso J de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas correspondientes a las licencias, autorizaciones emitidas por la Dirección de Administración Urbana del 25 Ayuntamiento de Mexicali en el segundo trimestre del 2025 a fin de atender las obligaciones contenidas en los artículos 81, fracción 27 y 83, fracción 1, inciso G y fracción 4, inciso J de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Punto séptimo, clausura de la sesión. Se somete a consideración la propuesta al orden del día ante los integrantes del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, le solicito manifestarlo en este acto. Ninguno. No habiendo manifestación alguna, solicito, secretario, someta a votación de los miembros del comité el orden del día para su aprobación. En este acto se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor el orden del día. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta al orden del día. Integrantes del Comité de Transparencia, me permito manifestar que en relación a los puntos primero, segundo y tercero, antes mencionados, ya se ha dado cumplimiento a los mismos, en virtud de lo cual solicito al secretario técnico de lectura el cuarto punto del orden del día. Le informo, Presidenta, que el cuarto punto es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud número 0200-587-250-00-441, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. En este acto procedo a otorgarle el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali, María Milagros Ramírez Fuentes, para que haga las manifestaciones correspondientes. Eh,
¿Está la licenciada? Sí, ahí está, pero Si hay un problema técnico, no sé si hay algún inconveniente que podamos proceder al siguiente punto y ahorita en lo que arreglamos el problema técnico hoy con la licenciada, nos regresamos al cuarto punto del orden del día. ¿Están de acuerdo los integrantes? Sí, adelante. Muchas gracias. Ok. Vamos a proceder al quinto punto del orden del día, en el cual, si gusta leer el secretario técnico, el quinto punto del orden del día, por favor. sí. El quinto punto del orden del día es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas correspondientes a las licencias y autorizaciones emitidas por la Dirección de Administración Urbana del 25 Ayuntamiento de Mexicali en el primer trimestre del 2025, a fin de atender las obligaciones contenidas en los artículos 81, fracción 27 y 83, fracción 1, inciso G, y fracción 4, inciso J de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En este acto procedo a otorgarle el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Dirección de Administración Urbana Medellín Navarro para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lidia. Buenos días, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a las obligaciones contenidas en los artículos 81, fracción 27 y 83, fracción primera, inciso J y fracción cuarta, inciso G de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, esta Dirección de Administración Urbana solicita, en caso de considerar procedente, la aprobación de los siguientes proyectos de versión pública. Número 1, 149 autorizaciones emitidas por el Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección de Administración Urbana, mismas que fueron despachadas en los meses de abril, mayo y junio del año 2025, esto con la finalidad de que sean publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por tal motivo, los datos personales que han sido testados en la versión pública proporcionada son nombre, domicilio, correo electrónico, firma autógrafa y clave catastral. Número 2, 178 autorizaciones emitidas por el Departamento de Fraccionamientos de la Dirección de Administración Urbana, mismas que fueron despachadas en los meses de abril, mayo y junio del año 2025, esto con la finalidad de que sean publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por tal motivo, los datos personales que han sido testados en la versión pública proporcionada son nombre, domicilio, firma autógrafa y clave catastral. Número 3, 320 licencias de construcción emitidas por el Departamento de Control Urbano de la Dirección de Administración Urbana, mismas que fueron despachadas en los meses de abril, mayo y junio del año 2025. Por tal motivo, los datos personales que han sido testados en la versión pública proporcionada son nombre, domicilio, RFC, correo electrónico, número telefónico, firma autógrafa y clave catastral. Lo anterior, de conformidad con la fracción primera del artículo 38 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, considera información confidencial los datos personales en los términos de la norma aplicable. En ese tenor, el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California considera datos personales, entre otros, la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable. En ese orden de ideas se observa lo siguiente. Divulgar la información clasificada representa un riesgo por la posibilidad de causar un daño al derecho de la protección de datos personales y jurídico tutelado por nuestra Constitución política. El riesgo de causar un daño es real, ya que al existir la obligación de cumplir con una obligación contenida en los artículos 81, fracción 27 y 83, fracción primera, inciso G y fracción cuarta, inciso J de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, mediante la cual se requiere publique en el Portal Nacional de Transparencia las licencias de construcción y autorizaciones emitidas por la Dirección de Administración Urbana. Asimismo, el riesgo es demostrable con la publicación de las licencias y autorizaciones emitidas por esta dirección, los cuales cuentan con información con datos personales. También el riesgo es identificable
en perjuicio del interés público, pues afecta a la esfera de datos personales de los ciudadanos que brindan un servicio a esta dirección. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, los sujetos obligados deberán cumplir con proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. Por lo anterior, solicito a este honorable comité sirva a confirmar la clasificación de información confidencial de manera parcial de los datos personales como nombre de la persona física, domicilio, número telefónico, registro federal de contribuyentes, correo electrónico, firma autógrafa y clave catastral, mismos que contienen en las licencias de construcción y autorizaciones emitidas por esta Dirección de Administración Urbana. Es cuanto. Gracias, licenciada. Se somete a consideración el punto 5 del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, le solicito manifestarlo en este acto. De mi parte, ninguno. Gracias. No habiendo manifestación alguna, solicito, secretario, someta a votación el punto 5 del orden del día. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el 5º punto del orden del día. Nos vamos a regresar al 4º punto del orden del día porque ya se incorporó la licenciada Milagros. Igual volvemos a leer si gustas el 4º punto del orden del día, Alejandro. Sí. Por favor. 4º punto del orden del día es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200-587-250-00-441 solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. En este acto procedo a otorgar el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Oficina de Regidores a la licenciada Milagros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una disculpa. Honorables miembros del Comité de Transparencia, me permito hacer uso de la voz para exponer ante este honorable comité la solicitud de confirmación de clasificación de información confidencial de manera parcial y aprobación de versiones públicas de diversos documentos relacionados con la respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 0200-587 250-00-443, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el pasado 29 de julio del 2025. Dicha solicitud requiere el nombre, remuneración, currículums y documentos comprobatorios de grado de estudios, título universitario, cédula profesional o certificado de los asesores de los 15 regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali en el periodo comprendido de octubre del 2024 a julio del 2025. Tras realizar las gestiones necesarias con los regidores, se obtuvieron los documentos requeridos. Sin embargo, en su análisis se identificó que contienen datos personales confidenciales de carácter identificativos, tales como correo electrónico, teléfono celular, domicilio particular, fotografía, RFC, CURP, fecha de nacimiento y lugar de origen, edad, estado civil, referencias personales, firma autógrafa, nacionalidad, número de matrícula y clave o código QR. Por esta razón y en apego a los artículos 103 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, se procedió a la elaboración de versiones públicas, testando los datos no susceptibles de difusión. Asimismo, se elaboró la prueba de daño correspondiente misma que que la divulgación de dicha información presenta un riesgo real, demostrable e identificable a los derechos de privacidad de los particulares y que dicho riesgo supera el interés público general de que se difunda la totalidad de información. Es que como que le está fallando el micrófono. Públicas permiten garantizar el acceso a la información sin vulnerar los principios que rigen el tratamiento de los datos personales.
Licenciada Milagros, una disculpa. Lo que pasa es que le está fallando como el audio, se le está trabando. No sé si Perdón. internet. Sí, hola, hola. Sí, como que se le está trabando el... No sé si sea algún problema del Ok, internet. muy bien. Usted indica. Vamos a continuar. Una disculpa que le está fallando ahí el audio a la licenciada. Si quiere, ahorita continuamos con la licenciada. Una disculpa, continuamos con los siguientes puntos del orden del día, en lo que la licenciada soluciona la situación con su audio. Adelante. Ok, sí. Alejandro, ¿me apoyas en someter perdón, en leer el sexto punto del orden del día, por favor? Sí. El sexto punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas correspondientes a las licencias ambientales emitidas por la Dirección de Protección al Ambiente del 25 Ayuntamiento de Mexicali en el segundo trimestre del 2025 a fin de atender las obligaciones contenidas en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En este acto, procedo a otorgarle el uso de la voz al servidor público habilitado en materia de transparencia y protección de datos personales de la Dirección de Protección al Ambiente al licenciado Agustín Lepe Berreyesa, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lick. Muy buenos días, miembros del comité. En atención a las obligaciones contenidas en el artículo 81, fracción 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, esta Dirección de Protección al Ambiente solicita, en caso de considerar procedente, la aprobación de los siguientes proyectos de versiones públicas. Por la cantidad de 1,058 licencias ambientales correspondientes al segundo trimestre, mismas que fueron otorgadas en el ejercicio fiscal 2025, emitidas por el Departamento de Auditoría y Regulación Ambiental de esta Dirección de Protección al Ambiente, esto con la finalidad de que sean publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por tal motivo, los datos personales que han sido testados en las versiones públicas proporcionadas son los siguientes: nombre, domicilio, clave catastral, código postal, número de pasaporte, clave de lector y cédula profesional. Lo anterior de conformidad con la fracción primera del artículo 38 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, considera información confidencial los datos personales en los términos de la norma aplicable. En ese tenor, en el artículo 132 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se consideran datos personales de manera enunciativa, mas no limitativa, la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable. En ese orden de ideas se observa lo siguiente. Divulgar la información clasificada representa un riesgo por la posibilidad de causar un daño al derecho de protección de datos personales, bien jurídico tutelado por nuestra Constitución política. El riesgo de causar un daño real, ya que al existir la obligación de cumplir con la obligación contenida en el artículo 81, fracción 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, mediante la cual se requiere que se publique en el Portal Nacional de Transparencia las licencias ambientales en sus diversas modalidades emitidas por esta dirección. El riesgo es demostrable, puesto que con la publicación de las licencias ambientales emitidas por esta dirección, estas mismas contienen información con datos sensibles. El riesgo es identificable en perjuicio del interés público,
pues afecta la esfera de datos personales de los ciudadanos y o propietarios de los establecimientos comerciales o de servicios que acuden a esta Dirección de Protección al Ambiente a llevar a cabo sus trámites. Aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y el Acceso a Información Pública para el Estado de Baja California, los sujetos obligados deberán cumplir con proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. Por lo anterior, solicito a este honorable comité sírvase confirmar como reservada, la clasificación de la información confidencial de manera parcial de los siguientes datos personales: nombre, domicilio, clave catastral, código postal, número de pasaporte, clave de lector y cédula profesional, contenidas en las licencias ambientales emitidas por la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Esto con la finalidad de que sean publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento a lo establecido en el artículo 81, fracción 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Es tanto. Muchas gracias, licenciado. Se solicita, por favor, al secretario técnico someta a consideración el punto sexto del orden del día. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. A favor. Presidente, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el sexto punto del orden del día. Procedo a solicitar nos vamos a regresar así con la licenciada Milagros. Para que termine. En caso de que se llegue a presentar a lo mejor otra falla, igual en su momento ya se les hizo llegar a los integrantes del comité la información respecto al tema de la clasificación de la información como confidencial, respecto a la solicitud de información que ya se citó. Igual si se considera lo podemos someter a votación en caso de que la licenciada llegue a presentar fallas con su audio. Sí, ok, vamos a ver, licenciada Milagros. ¿Qué tal? Una disculpa. Buenos días. Me permito hacer uso de la voz para exponer ante este honorable comité la solicitud de confirmación de clasificación de información confidencial de manera parcial y aprobación de versiones públicas de diversos documentos relacionados con la respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 0200 587 250 Forma Nacional de Transparencia el pasado 29 de julio del 2025. Dicha solicitud requiere el nombre, remuneración, currículums y documentos comprobatorios del máximo grado de estudios, título universitario, cédula profesional o certificado de los asesores asignados a los 15 regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali en el periodo comprendido de octubre del 2024 a julio del 2025. Tras las gestiones realizadas con los regidores, se obtuvieron los documentos requeridos. Sin embargo, en su análisis se identificó que contienen datos personales confidenciales de carácter identificativos, tales como correo electrónico, teléfono celular, domicilio particular, fotografía, RFC, CUR, fecha de nacimiento y lugar de origen, edad, estado civil, referencias personales, firma autógrafa, nacionalidad, número de matrícula o clave QR. Por esta razón, y en apego a los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 172 del Reglamento de Transparencia para el Estado de California, se procedió a la elaboración de versiones. Asimismo, se elaboró la prueba del correspondiente misma que acredita la divulgación de dicha información representa un riesgo real, demostrable e identificable a los derechos de privacidad de los particulares y que dicho riesgo supera el interés público general de que se difunda la totalidad. Segundo, la aprobación de las versiones públicas que se adjuntan en el formato digital y serán utilizadas para dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Le pido al secretario técnico someta a votación el cuarto punto del orden del día.
Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Víctor Hugo Delgado Sánchez. Favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el cuarto punto del orden del día. Procedo al secretario de lectura al séptimo punto del orden del día. Le informo, Presidenta, que el 7º punto del orden del día es clausura de la sesión. No habiendo asuntos más que tratar, siendo las 9:11 horas del día 12 de agosto del 2025, se declara clausurada la 15ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Nada Y- más un comentario, rapidito. Sí. Disculpe, nada más una aclaración. En el punto sexto del orden del día, el de la convocatoria, dice licencia de autorizaciones emitidas por Dirección de Administración Urbana y era por Dirección de Y protección al a la- Medio Ambiente. Sí, Protección ese al ambiente, ese sí. es el Nada guión más del. Muchas gracias por la apreciación. Ese es como el guión, pero dentro de el acta y la resolución va a venir tal y como se le dio el uso de la voz al licenciado de Protección al Ambiente, al licenciado Agustín. Nada más este es del guión. No hay problema. Ok. Excelente, no, gracias. Un pequeño error, una disculpa y también una disculpa por los inconvenientes que ahí se presentaron respecto a las fallas que tuvimos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buen día. De nada, buen día. Buen día.